Hola, hoy vamos a hacer un problema de optimización un tanto futbolero para que podáis comprobar que las matemáticas y en particular el cálculo diferencial en este caso también se pueden aplicar a problemas reales tal cual es el que vamos a ver hoy. Y el problema consiste en lo siguiente, aquí podemos leer el enunciado: Cristiano Ronaldo recorre la banda pegada a la línea. ¿A qué distancia del banderín de córner del equipo rival debe chutar para que el ángulo de tiro a la portería sea máximo? ¿Y cuánto vale dicho ángulo? Vamos a ponernos en situación y lo mejor es un esquema de un campo de fútbol, la banda izquierda hacia la portería contraria, el jugador está aquí situado en la banda y vamos a llamar X a la distancia que hay desde la posición del jugador hasta la esquina de córner. Vamos a llamar B a la distancia o el ancho de la portería y a la distancia desde la esquina hasta el poste más próximo de la portería. Estos valores de A y B los podemos aplicar a un caso concreto, que es el caso del Santiago Bernabéu, igual que el Nou Camp, también mide 105 metros de largo y 68 metros de ancho. Esas son las dimensiones de estos dos terrenos de juego. Al medir 68 de ancho y 7,32 al ser el tamaño del ancho de portería reglamentaria, podemos deducir fácilmente que esta distancia A va a valer 30 metros con 34. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, también antes de ello observar que los ángulos que nos interesa averiguar o con los que vamos a trabajar, el ángulo que vamos a tener que calcular para que sea máximo es el ángulo alfa, le vamos a llamar alfa, que es el ángulo que determina este triángulo que tenemos aquí de lados rojos, el rojo, y es el ángulo de visión a portería o el ángulo de tiro, como queramos determinar. Se determina aquí, también se forman aquí dos triángulos rectángulos, donde los catetos están determinados por X, por A y por B, y las hipotenusas serían los lados del triángulo rojo, estos dos lados. Y los ángulos correspondientes que van aquí, que vamos a llamar beta y gamma. Para apreciar esta situación mejor, lo que vamos a hacer es hacer una vista aérea de esa esquina de córner donde están todos nuestros datos, tanto los ángulos como los valores de las distancias. Y aquí tenemos que estos triángulos rectángulos que aparecen aquí vienen determinados por cateto contiguo común X, y los catetos opuestos a los ángulos son A para el triángulo rectángulo más pequeño y A más B para el triángulo rectángulo que abarca todo. Es obvio que alfa, que es el ángulo en el que estamos interesados, es gamma menos beta. Por tanto, vamos a ver cómo podemos expresar alfa en función de la variable X, que es con la que vamos a tener que trabajar. Por la trigonometría elemental, sabemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Por tanto, la tangente de beta en el triángulo rectángulo este interior es el cateto opuesto, que es A, partido por el cateto contiguo, que es X. Para el ángulo gamma, sobre el triángulo rectángulo global, es el cateto opuesto, que es A más B, partido por X. Recordemos que B es la longitud de la portería y A es la longitud desde la esquina hasta el primer poste de la portería que nos encontramos. Si ya tenemos, si la tangente de beta es A partido por X, pues beta sabemos que es el arco tangente de A partido por X y gamma es el arco tangente de A más B partido por X. Sustituyendo en esta expresión, tenemos que alfa es gamma menos beta, gamma, repito, arco tangente de A más B partido por X, menos beta, arco tangente de A partido por X. Esta va a ser precisamente la función que nosotros tenemos que hacer máxima en este caso, o averiguar un valor de X para que esta función sea máxima, es decir, el ángulo, alfa. Como A vale, en el caso del Santiago Bernabéu, 30,34 y B 7,32, podemos trabajar con la función alfa de X
y en vez de A más B, 37,66, en vez de A, 30,34. Yo soy más partidario de trabajar de entrada con los parámetros A y B, en primer lugar porque es una situación más general y me sirve para cualquier dimensión de cualquier estadio, y a la hora de derivar pues tampoco quiero andar arrastrando números decimales en todo el proceso, que es lo que vamos a tener que hacer ahora. Entonces, partimos, repito, la función alfa de x, de la que tengo que calcular sus extremos relativos para saber dónde encuentro un máximo, que es lo que me pide el ejercicio. Bien, pues aquí la tengo la función de nuevo y vamos a derivarla. Vamos a derivar esa función con respecto de la variable x. Todo este proceso que aparece aquí es la derivada y la resolución de la derivada igual a 0. Entonces, derivamos. Ya no me paro demasiado en el proceso de la derivación, que eso se supone que lo tenemos que saber perfectamente. La derivada del arco tangente aquí nos aparece. Recordar que es 1 partido por 1 más su argumento al cuadrado, y por la derivada de su argumento, que es la derivada de este cociente. Lo mismo ocurre con la tangente de partido por, el arco tangente de partido por x, y aquí lo tenemos. Ya lo igualo a 0 directamente porque necesito encontrar sus extremos. Sabemos que si la derivada es igual a 0, entonces puede haber extremos. Vamos a ver en qué son los candidatos a extremos de entrada, a ver en qué punto lo tenemos. Bien, pues una vez que hacemos la derivada, igualamos a 0, igualamos estos dos cocientes uno al otro, pasamos este para el otro miembro y aquí el menos se transforma en más. Hago una simplificación, es decir, los x al cuadrado aquí se va a ir con este de aquí. Aquí hay, por lo que veo, hay un error, aquí es a partido por x al cuadrado, a partido por x al cuadrado. De todos modos, este x al cuadrado me va a desaparecer con el x al cuadrado del desarrollo de este denominador. Y al final, esto si es correcto ya, es multiplico en producto extremos igual a producto de medios, pues esta igualdad de fracciones, simplifico en la igualdad y despejo la x. Bueno, la b se me va aquí, x es la raíz cuadrada de a por a más b. Bien, este proceso es un proceso, bueno, dominar un poquito el cálculo del álgebra y llegamos a esta solución. Esta solución que la vamos a tener en la siguiente pantalla. Aquí tenemos la pantalla, la solución a la que hemos llegado. Y aquí observamos, para no perder el hilo del ejercicio, lo que representa A, lo que representaba B y quién era X. Entonces, si ahora trasladamos los valores de nuestro estadio al parámetro A y al parámetro B, y sustituimos, nos queda 33,8 metros. Quiere decir que para x igual a 33,8 metros, cuando el jugador se encuentra a esta distancia, sabemos que la derivada de la función que determina el ángulo se anula. ¿Es un máximo, es un mínimo, es un punto de inflexión, etcétera? Bueno, pues eso vamos a comprobarlo trabajando sobre el dominio útil de dicha función. ¿A qué le llamo dominio útil? El dominio útil son los valores que toma la x, en general en una función, pero en mi problema los valores que toma la x son desde 0 hasta el valor máximo de x, que es el largo del estadio, que era 105 metros. El dominio útil, entonces, es desde 0 hasta 105. Vamos a ver cuál es el signo de la derivada en el dominio útil, teniendo en cuenta que para 33,8 el signo se anula. Bien, pues desde 0 a 33,8 el signo de la derivada es positivo. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues tomo aquí un valor de este intervalo, por ejemplo el 1, y esto ya lo he hecho previamente. Si tomo el 1 y lo sustituyo en la derivada, si sustituyo x por 1 en la derivada y a por b por sus correspondientes valores, me va a dar una expresión, me va a dar un valor positivo. Si aquí tomo otro valor y ya he tomado el 40, y lo he sustituido aquí, el signo me va a dar negativo. Eso quiere decir que la función es creciente en este intervalo y decreciente en este. Como cambia de creciente a decreciente, en 33,8 tiene que haber un máximo. Esa es una demostración de que en 33,8 tengo un máximo.
Lo podría haber hecho por el criterio de la segunda derivada, pero hacer la segunda derivada con esta función pues, resulta bastante engorroso, así que es preferible en este caso este procedimiento. Bueno, pues ya tengo resuelto el problema. La solución al problema es que Cristiano Ronaldo se tiene que encontrar a 33,8 metros de la esquina para que el ángulo de disparo a la portería sea el mayor posible. Por supuesto que aquí no estamos considerando la posibilidad de que haga un arco, el balón haga un arco haga un efecto, etcétera, ¿no? Aquí todo es lineal, ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? Bien, el ángulo lo tenemos de antes, habíamos despejado el ángulo era el arco tangente, es decir, ahora sustituir, aquí lo tenemos, esta es la derivada, vamos a la función alfa y sustituimos x por 33,8. Hacemos la sustitución, calculamos los arcotangentes y hago la diferencia y obtengo un ángulo de 6,18 grados. Aproximadamente 6 grados 6 grados 15, 12, 6 grados 12 minutos. Bien. Vamos a ver esto, ahora el problema realmente ya estaría finalizado, vamos a hacer una explicación gráfica y analítica de lo que ha ocurrido y de la situación. Aquí tenemos lo siguiente, supongamos que este rectángulo verde es el campo de fútbol, segmento amarillo la portería, y C, este cuadrado rombo que tenemos aquí, es la situación del jugador. La gráfica roja referida a la variable x, que serían los metros del campo, del largo del campo, aquí va desde 0 hasta 105, y el eje de la Y me va a determinar el valor del ángulo, que se determina aquí, el ángulo en radianes. La función va a venir dada, que es la función arcotangente, la que tenemos aquí expresada, va a venir dada por esta gráfica roja. Bien, cuando el jugador está a 33,8 metros desde el córner, aquí está 33,8, el ángulo de visión vale 6,18 grados y la función alcanza un máximo, es decir, el valor del ángulo es el máximo posible. Esta es la situación. Para ilustrarlo de una manera más gráfica, veamos el siguiente vídeo. Esta es la gráfica de la función que queremos maximizar, que es la que determina el ángulo precisamente de apertura hacia la portería. Este rectángulo es el campo de juego y C es la posición de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo se encuentra en la esquina del córner, evidentemente el ángulo es 0, no tiene ángulo de tiro. A medida que vamos desplazándonos y el valor de x, que son los metros desde el córner, va aumentando, como podemos ir viendo en los valores de abajo, cómo se va modificando. Al llegar a 33,8, que era el valor teórico que nos daba a nosotros, aquí lo tenemos, 33,8, 33 aproximadamente. El ángulo de visión es de 6,18 grados, pero a medida que nos vamos alejando, fijaros cómo el ángulo va disminuyendo, hasta 5, 5, etc. Va disminuyendo hasta llegar a la esquina del otro córner, que está en 3 grados 62, el ángulo de visión de la portería contraria. Cristiano va desplazándose y el valor máximo, como podemos ver en la gráfica, se alcanza en el punto B, que se corresponde a 33,8, 33 metros. Dejémoslo en 33 metros o 34 para aproximar. 33,8, 34 metros. Y un ángulo de 6 grados y pico, un pico bajo, 6,18 grados, que vendrían a ser unos 6 grados con 15 minutos aproximadamente. Bien, este es el esquema. Cuando vemos que el ángulo de tiro es 0, la gráfica pasa por el punto 0, 0. Y a medida que el ángulo va aumentando, vemos como la gráfica también va creciendo. Aquí alcanza un valor máximo y luego el ángulo va disminuyendo
así como la gráfica va decreciendo. Bien, quedamos emplazados para el próximo ejercicio.